Hola chavos, bienvenidos a su clase de inmunopatología. Durante esta presentación vamos a estar hablando acerca de 5 diferentes cortes y cada uno de ellos va a ser impartido por un diferente becario. Bueno, pues primero que nada vamos a empezar con una pequeña introducción como normalmente lo hacemos en los laboratorios de patología. Esto es para tener una idea del tema que vamos a estar hablando y pues se nos haga más sencillo pues el entendimiento de los diferentes cortes. Nosotros aquí en Lab de Pato normalmente los becarios utilizamos este dibujito, que es un monito que tiene pues una nariz, una glándula tiroides y pues su par de riñoncitos. Esto es pues para correlacionar los tipos de procesos de los cuales vamos a estar hablando. En el caso de este tema de inmunopatología, nosotros sabemos que es un tema muy amplio, entonces nosotros nos vamos a enfocar en dos temas: hipersensibilidades e inmunodeficiencias. ¿Ok? Las hipersensibilidades nosotros sabemos que tienen una clasificación, que es la clasificación de Hell y Coombs, que se divide en 4 tipos de hipersensibilidades. La primera, número 1, ahí tenemos señalada la naricita, es la hipersensibilidad de alergia o inmediata. Este va a estar mediado por la inmunoglobulina E y el corte del cual vamos a estar hablando es pólipo de la rinitis alérgica. Muy bien, como número 2, el tipo 2 de hipersensibilidad está señalando la glándula tiroides. Entonces, este es la hipersensibilidad de anticuerpo dependiente que está mediada por inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. En este caso vamos a estar hablando de la tiroiditis de Hashimoto. Muy bien, y la hipersensibilidad número 3 recibe el nombre de enfermedad de complejo inmune, en el cual participa la inmunoglobulina G y el complemento. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues tenemos la formación de una unidad anticuerpo antígeno que forma el complejo inmune. Este se va a estar depositando en la superficie de los diferentes tejidos y pues empieza un proceso destructivo. En este caso vamos a estar hablando acerca de dos cortes. Uno de ellos es glomerulopatía lúpica y el otro corte es amiloidosis renal. Y pues por último vamos a estar hablando también de la inmunodeficiencia adquirida, que como más adelante se los voy a mencionar, es un tipo de fallo en el sistema inmune que, como su nombre lo dice, es adquirida con el tiempo. Puede ser por fármacos, por exposición a radiación o ionización, así como también a la exposición de diferentes virus. En este caso vamos a estarnos enfocando en el corte de linfadenopatía por VIH. Hola, buen día, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ana Cecilia del Ángel y soy instructora del Departamento de Patología. El día de hoy les voy a hablar de la tiroiditis de Hashimoto, la cual forma parte de la sesión de inmunopatología. Cualquier duda y comentario que tengan sobre el corte y la materia pueden contactarse por vía inbox a mi Facebook personal, el cual es Cecilia del Ángel, y les dejé el link en esta diapositiva por si tienen alguna duda. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con generalidades de la tiroides de Hashimoto que debemos de conocer. Primero, la tiroides de Hashimoto es la causa número 1 de hipotiroidismo primario, en las regiones en donde la ingesta de yodo es adecuada. Esta es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a la glándula tiroides y fue descrita por primera vez en 1912 por el doctor Hakuro Hashimoto, el cual observó en algunos pacientes la presencia de un bocio, que a la toma de muestra presentaban una infiltración linfocitaria en el tejido tiroideo. La etiología es muy importante que la conozcan porque puede ser una pregunta de su examen y esta se describe como una afectación en la autotolerancia de los antígenos tiroideos, dando como resultado la formación de autoanticuerpos, los cuales irán contra la tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea, las cuales son fundamentales para la producción de la hormona tiroidea. Ahora vamos a hablar de la epidemiología, la cual, como cualquier enfermedad del sistema inmune, afecta más al sexo femenino, teniendo una relación de 10 femeninas afectadas por cada varón que presenta la enfermedad.
En la prevalencia de edad tenemos una media entre los 45 y 65 años de edad. Sin embargo, esta puede estar presente a cualquier edad. En el proceso es sumamente importante que se aprendan que es una hipersensibilidad de tipo 2, la cual puede ser llamada también citotóxica. En esta hay una participación de anticuerpos IgM e IgG y hay diversos mecanismos por los cuales ocurre un daño celular. Aquí les voy a hablar de tres. Uno es por la activación del complemento, en el cual ocurre una lisis y futura fagocitosis por parte de macrófagos. El otro es por opsonización y fagocitosis, que igual nos va a llevar a una destrucción celular. Y por último, por la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, de la cual pues vamos a hablar más adelante en la fisiopatogenia, y vamos a hablar de los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea. Ahora les voy a hablar un poquito de la fisiopatogenia, pero primero, antes de adentrarnos a los mecanismos de daño celular, me gustaría hablarles un poco acerca del componente genético, el cual se debe a diversos polimorfismos que van a estar en los genes asociados a la regulación inmunitaria, como lo son el antígeno 4 asociado a los linfocitos 4 citotóxicos, el CTLA4, y el de la proteína tirosina fosfatasa, el PTPN22. Este tipo de polimorfismos también se va a encontrar en otras enfermedades del sistema inmune y endócrinas. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los mecanismos de daño celular. Nosotros sabemos que la etiología base es esa alteración en la autotolerancia de los antígenos de la glándula tiroides. ¿Esto en qué va a resultar? En la producción de autoanticuerpos de tipo de antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea, los cuales van a participar en la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo. Aquí, ¿qué va a pasar? La unión de los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea va a estar en la superficie de la glándula tiroides, lo cual va a servir como un puente entre las células NK, también llamadas natural killer, y las células blanco, que serían las células de nuestra glándula. Así, las células citotóxicas llamadas natural killer liberarán granzimas y perforinas, las cuales al adentrarse a las células blanco producirán su destrucción. Este es un método. Ahora, el que se encuentra en el medio es por medio de la activación repetida de los linfocitos T, lo que va a ocasionar la producción de citocinas e inflamatorias como son el interferón gamma. Este interferón gamma activado en las células tiroideas, lo que va a hacer es ocasionar una atracción y activación de los macrófagos, que se van a encargar de ocasionar una lesión celular. Ahora, por último, es la acción que va a estar mediada en sí por la citotoxicidad de los linfocitos TCD8, y pues va a ser simplemente pues una citotoxicidad mediada por linfocitos. Y eso sería todo de fisiopatogenia. Vamos a hablar del cuadro clínico, el cual vamos a tener dos estadios. El estadio temprano, que tiene dos escenarios. El primero es el del paciente eutiroideo, el cual no va a presentar ninguna alteración en la secreción de la hormona tiroidea. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que haya la suficiente destrucción celular de la glándula tiroides para que éste vaya a progresar a un estadio tardío con un cuadro clínico de hipotiroidismo. Por otro lado, vamos a tener al paciente con un cuadro de hipertiroidismo, también llamado hashitoxicosis. En este va a tener el paciente un cuadro de nerviosismo, palpitación, sudoración excesiva, con intolerancia al calor, aumento en el apetito, la pérdida de peso, la diarrea por el aumento de la motilidad gastrointestinal, los trastornos en la menstruación, cabello fino, quebradizo, insomnio, piel delgada, entre otros signos y síntomas. Asimismo, habrá un aumento en el tamaño difuso y asimétrico en la glándula tiroides, y al ser palpada,
Esta podrá tener pequeños nódulos y no será dolorosa. Pero, ¿por qué ocurre la hashitoxicosis? Esto se debe a que, debido a la lesión celular, los folículos tiroideos se rompen y liberan el coloide, el cual contiene hormona tiroidea. Entonces, eso nos va a dar el cuadro clínico de hipertiroidismo. Sin embargo, estamos hablando que esa hormona se libera gracias a la destrucción celular, que irá progresando hasta que no haya células tiroideas factibles para la producción de esta hormona. Por ello, al paso del tiempo, la hormona va a ir disminuyendo y la celularidad afectada va a ser completa o pues en sí toda la celularidad de la glándula se puede ver afectada, por ende no va a haber producción de la hormona. ¿Y esto que nos va a llevar a un estadio tardío, en el cual los signos y los síntomas van a ser de un cuadro clínico de hipotiroidismo, que son cansancio, la debilidad, la sequedad en la piel, en las mucosas, la intolerancia al frío, la caída del cabello, la dificultad para concentrarse y cambios en el estado de ánimo, la disminución en la motilidad gastrointestinal que nos da estreñimiento, el aumento de peso que no es tan significativo, sin embargo el paciente describe que no tiene apetito. Y va a haber bradicardia, edema periférico en extremidades y también se puede encontrar en los párpados, entre otros signos y síntomas. Ahora vamos a hablar un poco del macro. Hay dos representaciones, una es la busiógena y la otra es la atrófica. La más común es la atrófica. Vamos a empezar con la busiógena, que representa un periodo de hashitoxicosis. En este va a haber un aumento difuso de la glándula tiroides. Vamos a ver que va a ser asimétrica y la superficie se caracteriza por un color pálido y amarillento, de consistencia firme y ligeramente nodular. Tenemos que recordar que esto solo es un periodo de tiempo mientras se encuentra hormona tiroidea libre. Ya cuando haya una reducción significativa de la hormona tiroidea sin producción de esta y con alto índices de destrucción celular, vamos a pasar a una fase atrófica, en la cual, como su nombre lo indica, va a haber una disminución del tamaño debido a la destrucción celular. La superficie va a estar de igual manera en algunas regiones de color pálido, amarillenta, va a ser firme y va a ser ligeramente nodular. Aquí podemos ver un poco de edema de igual forma, y en el caso de la imagen de macro de atrófica era de un paciente el cual pasó previamente por una estancia busiógena. Lo más característico que les puedan poner en un cuadro clínico en su examen es de un paciente con una tiroides disminuida de tamaño o atrófica. En el micro vamos de igual manera a tener dos tipos de variantes, la busiógena, la cual no va a ser la más común, sin embargo es importante que la conozcan si en dado caso se los llegan a poner en su examen. De igual manera representa el periodo de hashitoxicosis, en la cual pues va a haber un aumento en el coloide de los folículos tiroideos y pues los vamos a ver aumentados de tamaño. Por otra parte, lo más característico de nuestro corte es el infiltrado inflamatorio mononuclear, que se caracteriza por ese puntilleo basófilo que tiene un predominio celular de linfocitos. Y lo más característico, lo más importante, es la formación de los centros germinales en el parénquima tiroideo. Ahora bien, en la versión atrófica, de igual manera, vamos a tener ese infiltrado inflamatorio mononuclear y los centros germinales. ¿Qué va a cambiar aquí? Pues los folículos tiroideos, como su nombre lo indica, van a estar atrofiados, una disminución en el tamaño de ese coloide, y van a estar tapizados por células de Hürthl, las cuales son células que se derivan del epitelio folicular y van a estar caracterizadas por un citoplasma altamente eosinófilo
y con un núcleo aumentado de tamaño y basófilo. Asimismo, va a haber presencia de fibrosis. Las células de Hürthl las pueden buscar o no en el microscopio al momento de estar checando sus laminillas o presentando su examen, sin embargo no son características de este corte. Ahora vamos a empezar con la variante bociógena, la cual no es común, pero es característica de la hashitoxicosis. Ahora vamos a empezar con la primera laminilla de la variante bociógena. Antes que nada hay que checar que sea este órgano una glándula tiroides y cómo lo vamos a ver por medio de la presencia de los folículos tiroideos, los cuales vemos aquí van a tener un epitelio cúbico simple y su celularidad va a ser los tirocitos. Dentro de estos vamos a encontrar al llamado coloide, que es esa masa homogénea de color eosinófilo. Aquí los folículos tiroideos van a estar aumentados de tamaño, como les mencioné anteriormente, debido a que esta variante secreta la hormona tiroidea. Ahora vamos a ver poco de fibrosis, que son esas bandas eosinófilas, las cuales van a estar rodeando a los folículos tiroideos. Vamos a observar vasos sanguíneos, en su interior podemos ver eritrocitos y pues hay que checar la pared muscular que la tengan. Ese puntilleo que vamos a ver todo basófilo va a ser la representación del infiltrado crónico mononuclear de predominio linfocitario, la cual va a estar delimitando a los centros germinales, que si ven están circunferenciados y bien delimitados por el puntilleo basófilo, que es el infiltrado. En este corte no hay mucho que ver, sin embargo solamente les puedo mencionar que en su mano derecha pueden estar observando todos esos folículos tiroideos que tienen un coloide aumentado de tamaño. Pueden checar algunos que ya no tienen coloide, son los más pequeños, los cuales ya hay una destrucción celular. Por otra parte, todo ese puntilleo basófilo / moradito pertenece a todo ese infiltrado mononuclear. Ahora vamos a ver esta laminilla que, al igual que la pasada, solamente vamos a ver este infiltrado mononuclear que se encuentra en el centro de la laminilla, que está rodeada por muchos folículos tiroideos, los cuales algunos se encuentran aumentados de tamaño, otros ya no tienen contenido en su coloide, y pues esto se debe a una afectación celular. Vamos a terminar con la última laminilla de esta variante. Vamos a ver varios centros germinales. Aquí los ven, son unos chiquitos, y superior vamos a estar viendo a uno de mayor tamaño. Estos van a estar bien delimitados por todo este puntillo de celularidad basófila que corresponde al infiltrado mononuclear de predominio linfocitario. Vamos a ver de igual manera los vasitos que se van a estar caracterizando por su pared muscular. Algunas veces al momento de hacer un zoom podemos ver el contenido eritrocitario que se encuentra en estos. Ahora bien, vamos a ver los folículos tiroideos. En este caso la flecha está señalando a el coloide y se van a encontrar aumentados de tamaño. El que está señalado aquí, si ven, hay unas pequeñas vacuolas, las cuales son más translúcidas a comparación de todo el coloide. Esto se quiere decir que este coloide está activo y hay una producción de hormona tiroidea. Ahora vamos a pasar a la versión atrófica, la cual es más común: folículos linfoides disminuidos de tamaño, con las características previas que ya les he dicho. Ahora vamos a ver esta variante atrófica, la cual pues va a estar caracterizada por este puntilleo de celularidad basófila, la cual representa las células mononucleares de predominio linfocítico. En la región superior vamos a ver un centro germinal que está delimitado por este puntilleo basófilo. Si lo ven, se ve redondeado, bien delimitado.
en comparación con las otras células, las cuales son de predominio eosinófilo o rosa. Entonces vemos dos tonalidades de rosita, una es más fuerte y otra es más clara. La más fuerte representa a los folículos tiroideos atróficos, ¿sí? Y por otra parte tenemos a esas células con un citoplasma eosinófilo clarito, es el rosita más claro. Estas son las células de Hürthl, las cuales son células que van a derivar del epitelio folicular y proliferan con un citoplasma sumamente eosinófilo, pero de una tonalidad más clara a la del coloide del folículo tiroideo, y va a tener un núcleo prominente y basófilo, como lo ven ahí. Hay varias. No es necesario que las busquen en su examen, sin embargo, pues está bien a veces que las chequen. Y lo más característico, pues, es la formación de este centro germinal. Vamos a empezar viendo el corte con una cápsula fibrosa. Posteriormente vamos a ver un infiltrado mononuclear que va a estar delimitando los centros germinales. Aquí hay más ejemplos de centros germinales y pues vamos a checar solamente la presencia de los folículos tiroideos. Es importante recalcar que el coloide puede o no ser más eosinófilo entre ellos. Algunos presentan más coloide que otros, esto depende del corte. Aquí no les puedo decir a ciencia cierta si hay células de Hürthl, necesitamos un poco más de zoom. Sin embargo, como les he comentado anteriormente, estas no son células características, pueden o no estar en su corte y no es necesario que la busquen. Lo importante es checar la presencia de un centro germinal y los folículos tiroideos atróficos. Vamos a ver la última laminilla de la variante atrófica de tiroiditis de Hashimoto. Apreciamos los centros germinales que se encuentran delimitados por el contenido inflamatorio mononuclear. Posteriormente vamos a ver este vaso sanguíneo, como nos damos cuenta debido a su pared muscular lisa. Vamos a ver su luz y que está ocupado por celularidad. Fuera de la pared de este vaso sanguíneo podemos ver fibras eosinófilas, las cuales van a estar entre los vasos y los folículos tiroideos y representan a la fibrosis. Vemos ahora los folículos tiroideos disminuidos de tamaño con su coloide pequeño o ausente. Aquí vamos a ver un poco más de fibrosis, aquí un folículo tiroideo un poco más aumentado de tamaño, pero esto no nos quiere decir que esta variante no sea atrófica. Vamos a checar el predominio de los folículos tiroideos. Si son más atróficos, la variante es atrófica. Y cerramos con la presencia de fibrosis. Ahora les voy a decir algunos facts que considero importantes. Uno de ellos es el diagnóstico. En este se va a ver la presencia de anticuerpos antitiroideos más los niveles altos de TSH y los niveles bajos de T4 libre. Esto nos indicaría que el paciente tiene un hipotiroidismo primario y en este caso, si nosotros sabemos que su ingesta de yodo es adecuada, pues aquí pensaríamos en Hashimoto. En el tratamiento lo más común es la sustitución hormonal. El fármaco se llama levotiroxina, es una toma diaria y la dosis varía en cuanto al peso del paciente y cómo se encuentre con sus niveles de hormona tiroidea. En los diferenciales tenemos 3 cortes, los cuales se ven en el lab de Pato. Son hiperplasia difusa de tiroides, adenoma de tiroides y tiroiditis de Hashimoto, el que vimos el día de hoy. Solamente es para que ustedes hagan la comparación y al momento si se los llegan a poner en el examen puedan checar las características más relevantes, más distinguidas de cada corte. En este caso, hiperplasia difusa de tiroides, pues vamos a, aparte de ver los folículos aumentados de tamaño y la vacuolización, vamos a ver pseudopapilas en su epitelio. En el adenoma de tiroides, esa cápsula fibrosa que está rodeando los folículos y con un coloide aumentados de tamaño. Y por último, la tiroiditis de Hashimoto, que yo les dije que lo más característico
de este corte es una formación de centros germinales. Esto sí o sí es tiroiditis de Hashimoto. Vamos a ver el infiltrado inflamatorio mononuclear, esos folículos tiroideos atrofiados, las células de Hürtle o Hürthle, como le quieran decir. No las busquen, no es necesario que las chequen. A veces se pueden ver, a veces no. Solamente es para que ustedes pues sepan de qué celularidad se encuentra ahí. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta pequeña clase. Asimismo, les deseo lo mejor, éxito en sus exámenes. Espero que estén bien y cuídense mucho. Nos vemos. Hola, espero se encuentren bien a pesar de esta contingencia y de este encierro. Mi nombre es Elika Raquel González Galván, yo soy becaria del Departamento de Patología. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna aclaración, pueden buscar. El lupus eritematoso sistémico sabemos que es una enfermedad multisistémica de origen autoinmunitario y se caracteriza por una gran variedad de autoanticuerpos, particularmente anticuerpos antinucleares, pero sabemos que también participan otro tipo de anticuerpos como lo son el anti-Smith, el anti-Ro o los anti-ANCAS. Es una enfermedad de inicio agudo, pero de evolución crónica y se caracteriza principalmente por lesión de piel, articulaciones, riñón y o membranas serosas, ¿verdad? Por ser de origen autoinmune, esto se da mayormente en mujeres jóvenes, con una proporción de 9 a 1. Quiere decir que por cada 10 personas afectadas por lupus, 9 serán mujeres y 1 será hombre. ¿Ok? Esta enfermedad puede causar daño y lesión en muchos órganos del cuerpo, pero en esta ocasión hablaremos de la lesión que causa en el riñón. Entonces, el riñón es nuestro órgano. El proceso de esta patología es de origen inmune, entonces es una inmunopatología debido a una hipersensibilidad tipo 3. Recordemos que hay 4 tipos de hipersensibilidades y la que nos interesa es la tipo 3, en la cual se encuentran grandes cantidades de antígenos y de anticuerpos en la circulación. Supongamos que hay demasiada cantidad de antígenos, por lo cual los linfocitos B por medio de la célula plasmática tienen que fabricar la misma cantidad de anticuerpos circulantes. Estos en circulación se unen antígeno-anticuerpo y se forman los complejos inmunes o inmunocomplejos. Después estos se pegan al endotelio o a la pared endotelial y comienzan a activar el sistema del complemento, así como a llamarle a células inmunitarias, que las primeras que llegan sabemos que son los neutrófilos. Estos empiezan a depositar en el endotelio, causando una mayor inflamación, y debido a la inflamación hay una lesión, y como esto es progresivo y se causa un círculo vicioso de inflamación, puede llegar a producir una vasculitis. Llegamos a la fisiopatogenia. Esta enfermedad es multifactorial. Tiene factores genéticos, factores inmunitarios, pero también tiene factores ambientales, como son hormonas sexuales o como es la luz ultravioleta, entre otros factores. Sabemos que lo principal es que hay una formación de complejos inmunes y después estos se depositan en diversos órganos, ¿ok? Primero andan circulantes y después se depositan. Pero la siguiente es una de las hipótesis más aceptadas acerca de la formación de antígenos y anticuerpos en esta patología. Supongamos que tenemos este factor ambiental, en el cual es la exposición a la luz ultravioleta. ¿Ok? Estos factores, aunados a factores genéticos o inmunitarios, afectan las células y causan la apoptosis. La eliminación inadecuada de los núcleos de estas células que entran en apoptosis dan origen a muchos antígenos celulares, ¿okay? Muchos antígenos circulantes. Si esto le agregamos una alteración subyacente de linfocitos B y linfocitos T que hace una tolerancia defectuosa,
y hace que sobrevivan los linfocitos autorreactivos, o sea, los que matan nuestras células que nosotros no necesitamos. Entonces se empiezan a fabricar pues anticuerpos, y esos anticuerpos se unen a esos antígenos que nosotros ya teníamos a causa de la apoptosis defectuosa. Entonces se forman los complejos inmunes, ¿ok? Y esto entramos en un ciclo vicioso de liberación de antígenos. También le agregamos que se producen más autoanticuerpos, más interferones, otras citocinas y más respuesta inflamatoria cada vez, ¿ok? Hablemos de cómo se hace la lesión renal como tal. Ya sabemos que hay una alta cantidad de antígenos, por lo cual hay mucha formación de anticuerpos y esto forma los complejos inmunes, y después hay un círculo vicioso de inflamación en el cual ya empiezan a llegar muchas células inflamatorias como eosinófilos, basófilos y neutrófilos, pero lo importante es la inflamación localizada en las paredes capilares de los glomérulos, ¿ok? Estas paredes se empiezan a inflamar, todo ese endotelio, y la tasa de filtrado glomerular empieza a ser ineficaz. Entonces la tasa disminuye, las proteínas ya no se filtran y comienzan a tirarse por la orina, hay proteinuria, pero también si disminuye, como ya sabemos, las proteínas, entonces empezamos a tener un estado de hipovolemia. Disminuye el sodio, el cloro en la mácula densa, y esta responde liberando óxido nítrico, ¿ok? Que este óxido nítrico también hace que se activen la prostaglandina, la COX-2, y por la misma hipovolemia se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Que este sistema ya lo conocemos, y pues por el mismo daño, por la misma proteinuria, se empieza a pasar líquido al intersticio, empieza a haber edema, más hipovolemia, más activación del sistema renina-angiotensina, y puede llegar a un estado de anasarca o un edema generalizado, ¿ok? Cuadro clínico en el cual es muy característico del lupus este primer síntoma, que es el eritema malar. También se conoce como en alas de mariposa. Aquí tenemos a una mujer joven con un eritema malar, ¿ok? Poliartritis, muñeca, tobillos, codos, rodillas. Erupción discoide, esta erupción en la piel puede ser en cualquier parte del tronco, en las extremidades. Fotosensibilidad, o sea que hay más sensibilidad a la luz solar y empieza a haber estas erupciones en la piel. Úlceras orales, estas son muy características. La vasculitis, como ya lo habíamos visto, pero también otros síntomas urinarios: hipertensión arterial, síndrome nefrítico o nefrótico, o ambos, que es la proteinuria y la hematuria como tal. Bueno, y aquí tenemos a todas las glomerulopatías lúpicas dependiendo su gravedad, ¿ok? Tenemos desde la 1 hasta la sexta. En la 1 tenemos una nefritis lúpica mesangial mínima, donde solo hay depósitos en el mesangio, es la más leve, y después sigue la 2, que es una nefritis lúpica proliferativa mesangial. Su nombre lo dice, es una proliferativa, o sea que hay una hipercelularidad mesangial y hay más complejos que en la 1 en el mesangio, ¿ok? Después sigue la 3, que es la nefritis lúpica focal. Esta afecta menos del 50% de los glomérulos, a diferencia de la 4, que es una nefritis lúpica difusa segmentaria. La S es de segmentaria o global, la G, ¿ok? Que es más del 50% de todos los glomérulos. Y después tenemos la 5. La quinta es la membranosa. Aquí hay depósitos subendoteliales y subepiteliales. Y la sexta, que es la más grave, es la nefritis lúpica esclerosante avanzada, que esta pues prácticamente el 90% del total de los glomérulos están afectados. O sea, ya tenemos una insuficiencia renal muy, muy avanzada. Pero desde la cuarta, que es la más común, desde la cuarta
esta ya puede progresar a una insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Ok, comencemos con el macro. El macro, bueno, el riñón solo va a estar disminuido de tamaño. Recordemos que tiene una evolución crónica, por eso disminuye su tamaño. Después es el micro. El micro tenemos dos columnas aquí, si lo notan, ¿ok? Una está marcada en negritas y otra no. Esto es lo que me interesa más que identifiquen en todas las imágenes que vamos a ver a continuación para que puedan identificar el corte, ¿ok? Esas también las vamos a mencionar, pero esto es de lo más importante. La principal es esta que tenemos primero, que es semilunas celulares. Esta es una proliferación extracapilar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una proliferación celular fuera del mesangio, fuera de los capilares. Recordemos que el glomérulo, su estructura es que tiene un mesangio, después tiene un espacio de Bowman y luego una cápsula de Bowman y en sus extremos tiene dos polos, un polo capilar y un polo urinario, ¿ok? Estas semilunas se van a encontrar en el espacio de Bowman formando eso mismo, una semiluna. La segunda son las asas de alambre, que estas son depósitos subendoteliales, o sea que va a haber inmunocomplejos que se van a depositar debajo del endotelio. ¿Cuál endotelio? El de los capilares que están formando el mesangio y se van a engrosar tanto que se van a formar las típicas asas de alambre que utilizábamos en microbiología en el laboratorio. Ahorita les voy a mostrar una imagen. La tercera es una membrana basal engrosada. La cuarta, cilindros eritrocitarios o con tiroidización. Si recuerdan, además de la estructura que es el glomérulo, tenemos cilindros, que los túbulos, perdón. Los túbulos podemos encontrarlos en dos tipos de cortes, en el corte transversal o en el corte longitudinal. Y lo normal es que no tenga nada, pero podemos encontrar material dentro de los túbulos y en este caso van a ser cilindros eritrocitarios o con proteínas como lo es tiroidización, ¿ok? Va a haber presencia de intersticio, el intersticio va a estar presente, pero también vamos a tener una hipercelularidad mesangial y capilar, infiltrado leucocitario mononuclear, cápsula de Bowman aumentada, o sea, en grosor, pero el espacio de Bowman va a estar disminuido y podemos encontrar esclerosis en el caso de las últimas glomerulopatías como la sexta o la quinta, ¿ok? Esta es la asa de alambre que les platicaba, ¿ok? Recordemos este circulito porque es a lo que se va a aparecer en nuestras imágenes de laboratorio. Empezamos con las imágenes al micro, ¿sí? Tenemos, este es un glomérulo, estos son túbulos y vemos para empezar que los túbulos no están pegaditos uno con otro. Quiere decir que hay presencia de intersticio, ¿ok? No es mucho lo que se alcanza a ver aquí, pero es algo. Los túbulos no están solos, están como sucios, ¿verdad? Todo este material. Bueno, esos son cilindros perdónenme, cilindros eritrocitarios y también presencia de proteínas. Y en este glomérulo vemos estas celulitas que están aquí que no deberían estar. Esta es la cápsula de Bowman, pero este acúmulo de células son la semiluna que nosotros vamos a buscar, ¿ok? Y vean cómo está el mesangio. El mesangio está hipercelular. Aquí con un pequeño acercamiento vemos que todo esto son células, todo son células y los capilares, estos son eritrocitos. Los capilares están tan dilatados porque hay depósito, recuerden, subendotelial, que comienzan a hacer una forma de asa de alambre que es esta que vemos aquí. Acá se lo voy a mostrar un poco más. Estos son lo mismo, son los túbulos, el glomérulo, miren esta pequeña semiluna, aquí estas celulitas que se están formando, estas son las asas de alambre que se forman, no sé si las lleguen a alcanzar a ver, recuerden cualquier duda nos pueden hablar, ok, y todo el mesangio hipercelular, ¿va? Aquí tenemos, esta es una imagen un poco más lejos, esto es para que vean la presencia del intersticio y el infiltrado mononuclear que está aquí, ¿ok? Vean el intersticio como está, todos los túbulos están ocupados con material, en este caso son cilindros eritrocitarios
vemos presencia de algunos glomérulos. Este glomérulo, por ejemplo, está totalmente esclerosado. El espacio de Bowman lo vemos muy pequeño. Aquí con un pequeño acercamiento vemos la esclerosis que les mencionaba, el infiltrado mononuclear, los cilindros eritrocitarios, ¿sí? Acá se ve un poco más y pues muy pocos glomérulos. Aquí tenemos un acercamiento de los túbulos. Vean la celularidad de estos túbulos, cómo están súper bonitas las células y cómo están aquí un poco más difuminadas. Esto nos habla de necrosis tubular, ¿ok? Y los cilindros eritrocitarios que les mencionaba. Estas ya no son de un microscopio tomadas por nosotros, estas son de artículos y libros, pero también les puede servir, ¿ok? Aquí se ve súper marcadas y súper bonitas las haces del hambre. Miren. ¿Las ven? Esto es, ¿ok? Todas estas celulitas, todas estas celulitas azules, moraditas, es todo el infiltrado mononuclear. ¿Ok? Este es un glomérulo. Vean cómo está esta celularidad. Estas son las hemilunas. ¿Ok? Y estas son las haces del hambre, que se ven más bonitas aquí. Y chequen esto. Esto es un trombo hialino. También se le llama cuerpo hematoxilínico según su libro. ¿Ok? Y esto pues solo nos habla de necrosis subendotelial y de depósitos subendoteliales, ¿ok? Todos estos son depósitos. Chequen cómo está todo esto moradito, son las paredes de los capilares, que quiere decir que están demasiado engrosadas. ¿Y dónde se ven más engrosadas de todo el mesangio? En esta parte. Entonces tal vez es una lesión focalizada o más bien segmentaria, ¿ok? En estas partecitas de aquí es lo más afectado, pero todo el infiltrado mononuclear que se ve aquí es demasiado. Después tenemos esta imagen, es otra parte del riñón, en la que nos muestra toda esta celularidad enorme, toda esta celularidad. Esta posiblemente está en una glomerulopatía proliferativa, o sea que está en un aumento de celularidad, ¿ok? Esto que nos muestra aquí son túbulos que se encuentran en necrosis tubular, con un poco de proteínas y cilindros proteináceos por aquí. Ahora veamos esta imagen es muy importante, es un acercamiento importante del glomérulo, ¿ok? Está teñida con paz, la mayoría de las imágenes que hemos visto hasta ahora están teñidas con paz. Aquí tenemos el glomérulo, el mesangio. Esto que están señalando las flechitas es un depósito subendotelial, ¿ok? Pero pues tenemos todo este engrosamiento de las paredes capilares, ¿ok? Todo este engrosamiento es el mismo depósito. Está afectado la mayoría del riñón, del glomérulo, perdón. Tenemos la cápsula de Bowman por aquí. El espacio de Bowman vemos que está súper disminuido, casi no hay espacio. Tenemos el polo vascular y el polo urinario, y de este lado, en este espacio, que debería estar el espacio Bowman, está en esta celularidad que es la semiluna, ¿ok? Aquí la tenemos, es pura celularidad extracapilar, porque estos son los capilares o el mesangio, y aquí está la semiluna. Después tenemos estas 4 imágenes, estas 2 teñidas con paz y esta pues es inmunofluorescencia, ¿ok? Aquí tenemos una glomerulopatía de tipo 4, en la que vemos todo esto rosita es el engrosamiento de la membrana, como ya lo habíamos dicho, todo este infiltrado mononuclear, el engrosamiento de la cápsula de Bowman y esta semiluna que vemos aquí, esta celularidad que está aquí en el espacio, ¿ok? Vemos que está un poquito más afectado esta parte, pero en realidad todos los rositas son toda la membrana engrosada, entonces casi todo el glomérulo está afectado. Y vemos aquí como en la inmunofluorescencia quisieron detectar la IgG y como todo lo que pinta
todo lo verde, es en donde la detectaron. Entonces prácticamente este glomérulo está lleno de anticuerpos y antígenos, o sea, complejos autoinmunes, ¿ok? Después tenemos esta imagen de acá, también teñida con paz, pero esta ya es una glomerulopatía lúpica quinta, ¿ok? O también pues membranosa. Y vemos, comparemos lo rosita, que es la membrana, a esto de acá y se ve mucho más afectado, ¿verdad? Se ve más. Bueno, y aquí quisieron teñir, o bueno, pintaron con inmunofluorescencia IgG también, y también se encontró en todo el glomérulo. Tenemos después este acercamiento del glomérulo. Vemos las asas del hambre súper marcadas. Aquí ya no deben de tener dudas. Estas son las asas del hambre. ¿Ok? Todas estas que vemos aquí. Vemos estos cuerpos hematoxilínicos que yo les mencionaba hace ratito. ¿Sí? Y pues la membrana engrosadísima, lo que quiere decir que pues hay muchos complejos ahí depositados subendoteliales, ¿ok? La cápsula de Bowman súper engrosada, como la vemos aquí. Tenemos esta misma imagen un poco más lejos. Vemos que todo el glomérulo, la parte más afectada es esta partecita, con dos cuerpos hematoxilínicos aquí, de los que ya habíamos mencionado, formación de asas de alambre igual, ¿sí? Y pues la cápsula de Bowman engrosada, como lo vemos aquí. Pero sobre todo quiero que se queden con esto para poder comparar otros cortes de riñón de este parcial. Chequen la celularidad, es enorme, o sea, hay muchas células, Hay otro corte de riñón que no vamos a ver tantos núcleos, ¿ok? Vamos a ver otro cúmulo de material diferente. Tenemos este otro ejemplo, que es lo mismo. Vemos que esta es la parte del riñón más afectada, no sé si lo alcancen a ver. O sea, está tan engrosada la membrana que ya no se ven espacios, ¿verdad? Aquí hasta está pegada o se desvanece con la cápsula de Bowman, cosa que no debería pasar porque recuerden que aquí hay espacio de Bowman, pero por tanta celularidad pues está pegado. Estas las asas de alambre súper marcadas, muy bonitas, y toda la membrana, las paredes capilares muy engrosadas. Aquí la imagen no es bonita para ver todos los capilares muy engrosados. Miren todos cómo están. Súper gruesas las paredes. ¿Va? Espacio de Bowman muy reducido, cápsula de Bowman muy engrosada. Estos también son cuerpos hematoxilínicos, pero se tiñeron diferente. Esta imagen creo que ya son de las últimas. Chequen la celularidad del riñón, es enorme, ¿ok? Destaca esta zona y esta zona, que son las más afectadas. Ni siquiera se alcanza a ver el espacio de Bowman. Aquí está la cápsula de Bowman engrosada, la celularidad es muchísima y estas pues son todos los depósitos subendoteliales, ¿ok? Todos estos. Hay otros tipos de depósitos, claro, hay subendoteliales, membranosos, intramembranosos, subepiteliales, pero esos son los que importan. Bueno, creo que esta es la última imagen, es un poco más lejos, esta es de hematoxilina y eosina, y así es como prácticamente se ven en los laboratorios de nuestra facultad las semilunas. Vean este pequeño espacio que está ocupado aquí, todo esto es la semiluna, glomérulo supercelular, ¿sí? Semiluna, glomérulo supercelular, ¿va? Esto está esclerosado. Les dijimos que podíamos ver estructuras esclerosadas, mucho infiltrado, hay intersticio y todos los túbulos están sucios, tienen cilindros eritrocitarios o proteináceos, ¿ok? Vean todo este infiltrado, esclerosis, ¿va? Bueno, ya por último, no hay una célula característica. Sí hay tinciones especiales que podemos utilizar en lupus o en glomerulopatía lúpica,
como es el PAS, el tricrómico de Mason y la metinamina de plata. ¿Ok? Cualquier duda o aclaración, ya saben, por privado en Facebook. Espero les haya servido. Hola, bienvenidos a otra de sus clases de laboratorio de patología. En esta ocasión estaremos revisando uno de los temas que se abarcan en la parte de inmunopatología y pues será este, como pueden ver aquí, pólipo de la rinitis alérgica. Hoy estaremos revisando este corte. Yo soy Emilio Esmón Pacheco. En caso de cualquier duda sobre este corte me pueden contactar directamente en Facebook y ahí les estaré respondiendo cualquier duda que tengan. Muy bien, entonces comencemos. En el apartado de inmunopatología estaremos revisando ciertas patologías que son producto de enfermedades por hipersensibilidad. En el caso del pólipo de la rinitis alérgica, este es producto de la hipersensibilidad tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, que como recordarán, este tipo de hipersensibilidad es la que está relacionada con las alergias. La hipersensibilidad inmediata puede producirse de dos maneras, tanto sistémica como localmente. Por una parte, si se produce sistémicamente puede ser producida por una inyección de un antígeno o por la ingestión del mismo. En el caso de la inyección sería, por ejemplo, un piquete de abeja y en el caso de la ingestión, por ejemplo, es cuando se consumen cacahuates. Esto puede producir en cuestión de minutos un estado de choque en el individuo que si no se resuelve rápidamente puede llegar a producir la muerte. Por otra parte están las reacciones locales, las cuales son muy diversas y variadas, dependiendo de cómo entre el alergeno al cuerpo humano. Por ejemplo, si el alergeno entra en contacto con la piel, va a producir un exantema. Por otra parte, si el alergeno es inhalado, va a producir secreción nasal relacionado con la rinitis alérgica, pero si el alergeno es ingerido, puede producir gastroenteritis alérgica. Muchas de las reacciones locales constan de dos fases, una fase inmediata y una fase tardía. La fase inmediata sucede en cuestión de minutos después de la provocación, es decir, después de que el cuerpo es expuesto al alergeno. La fase inmediata y la fase tardía van a tener ciertas características. Como ya les mencioné, la fase inmediata ocurre en cuestión de minutos y lo que podemos observar es vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, así como contracción de músculo liso o aumento de la secreción glandular, dependiendo de dónde se produzca esta respuesta. Aquí, por ejemplo, en la imagen B, vemos una imagen representativa de la fase inmediata, donde se puede observar la vasodilatación por la congestión vascular, edema producto del aumento de la permeabilidad vascular, y también se observan mastocitos, que son las células que ya van a estar presentes en el tejido para inducir rápidamente la respuesta alérgica. Después de la fase inmediata sobreviene la fase tardía, que ocurre de 2 a 24 horas después de ocurrida la fase inmediata. Y en la fase tardía también veremos ciertas características, sobre todo el infiltrado celular. Principalmente veremos eosinófilos, pero también habrá otras células como neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. Estas células que están presentes aquí durante la fase tardía van a encargarse de amplificar y prolongar a lo largo del tiempo la respuesta alérgica. Por lo tanto, después de la fase tardía, la respuesta alérgica puede durar varios días después de que empiece. Entonces, ¿cómo se produce la respuesta alérgica? Primero que nada, tiene que haber una exposición a un alergeno. En este caso, el alergeno llega a la mucosa, es captado por una célula presentadora de antígenos, en este caso la célula dendrítica, la cual posteriormente va a presentar el antígeno a un linfocito CD4 virgen, de tal manera que la interleucina 4 va a ayudar a la diferenciación hacia un linfocito TH2. Este linfocito TH2 posteriormente, en una segunda exposición al alergeno, va a captar el alergeno, lo va a presentar a un linfocito B para su reconocimiento, y este linfocito B, gracias también a la interleucina 4, va a ser configurado y va a liberar anticuerpos IgE. Estos, al ser producidos y liberados, van a ir y se van a pegar al mastocito en sus receptores específicos, que son los receptores épsilon. Una vez que llegan, el mastocito va a quedar recubierto por esos anticuerpos IgE y ahí se van a quedar hasta una tercera exposición. Cuando llega aquí el alergeno en la tercera exposición, los anticuerpos van a reconocerlo y van a inducir señales en el mastocito. Estas señales son muy diversas, desde señales de desgranulación, señales para activación de la fosfolipasa A2 para liberar mediadores lipídicos y también señales de activación de genes para liberar citocinas. Todos estos mediadores juegan papeles importantes y van a producir la serie de manifestaciones que podemos observar
en una respuesta alérgica. Por ejemplo, las aminas vasoactivas, principalmente la histamina y los mediadores lipídicos como los leucotrienos y la prostaglandina D2 van a producir respuestas como vasodilatación, contracción del músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la secreción glandular y con ello secreción de moco, entre otras. Asimismo, las citocinas, pues en la fase tardía van a ayudar a reclutar más células y también van a ayudar a producir el daño tisular durante el momento de la respuesta alérgica. De tal manera que las células dañadas a su vez van a liberar quimiosinas para atraer más células y se van a seguir reclutando. Por eso se mantiene la respuesta a lo largo del tiempo, durante la fase tardía y después de ella. Todos estos mediadores y junto con las citocinas van a ayudar a generar las manifestaciones que se pueden observar durante cualquier alergia. Continuando, hasta el momento ya hemos revisado el nombre de la patología. El órgano afectado en esta ocasión no va a ser un órgano como tal, solo va a estar afectada la mucosa nasal. El proceso por el cual se produce el pólipo es por la hipersensibilidad inmediata tipo 1, que ya les había mencionado, que es la relacionada con las alergias, y la etiopatogenia ya la revisamos brevemente. Sin embargo, aquí me gustaría hacer un hincapié en algo. En su libro les menciona que las crisis repetidas de rinitis son lo que va a producir el pólipo, de tal manera que estas crisis van a establecer un estado de inflamación crónica y así a la larga van a predisponer para el desarrollo del pólipo. No obstante, la causa del pólipo aún no es bien definida, porque a pesar de su asociación alérgica, se ha visto que las personas atópicas, es decir, aquellas que tienen predisposición por las alergias, no sufren tanto de pólipos, de tal manera que la prevalencia en esta población solo es del 0.5%. Por lo tanto, se han establecido otras causas como mayores niveles de IgE, así como mayores niveles de eosinófilos, pero la causa aún no está bien definida. Para motivos del curso, tómenlo de esta manera. Pasando a otra cosa, la epidemiología. Los pólipos son más prevalentes en personas de 20 a 30 años en adelante y no es común verlos en la población joven. También se ha relacionado asimismo por lo mismo de la rinitis, continuando con esto, que los cambios estacionarios y la exposición a alérgenos, entre ellos los más comunes como pólenes de plantas, hongos, alérgenos animales y ácaros del polvo, también pueden predisponer al desarrollo del pólipo. La predisposición genética también podría tener un papel importante, sin embargo, aún se requiere mayor investigación en ello. El cuadro clínico que nosotros vamos a observar va a ser el edema de la mucosa, hiperemia, se va a ver más enrojecida la mucosa, rinorrea, que es el escurrimiento nasal que las personas van a sufrir, estornudos, lagrimeo, obstrucción nasal, que es cuando ya el pólipo es más grande, se puede experimentar y de hecho la obstrucción nasal es el principal síntoma que las personas con pólipos experimentan. También se puede observar hipertrofia de los cornetes nasales y congestión nasal. En caso de que el pólipo persista y se prolongue en el tiempo, algunas de las complicaciones que puede tener es que se ulcere o se sobreinfecte por una bacteria. En cuanto a la macroscopía, lo que nosotros vamos a observar va a ser una masa exofítica, es decir, una elevación de la mucosa, de tal manera que los pólipos se extiendan lateralmente y lleguen a obstruir. Por eso, la obstrucción nasal es de lo más importante que las personas llegan a experimentar. La regla es que sean bilaterales. Invariablemente, la mayoría de los pólipos van a ser bilaterales, y en caso de que un pólipo llegue a ser unilateral, necesitará de un examen histológico para descartar malignidad u otro tipo de enfermedad. El pólipo tiene que desarrollarse a partir de la mucosa, de tal manera que estará en dos fases, un pólipo inmaduro y un pólipo maduro. Y algo que nosotros le decimos a los alumnos para que les ayude a identificarlo o para que les ayude a recordarlo es que un pólipo inmaduro se verá como una lágrima y un pólipo maduro se verá como una uva pelada. En cuanto a la microscopía, hay 4 parámetros principales que nosotros podemos observar y estudiar en el pólipo para ayudar a identificarlo más rápido. Los pólipos van a estar recubiertos de un epitelio respiratorio. Como recordarán, el nombre propio de este epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado que alterna con células caliciformes. La mucosa va a estar edematosa con un estroma laxo y avascular. También va a haber infiltración por células inflamatorias, como ya les había mencionado en la segunda diapositiva, con la primera imagen que en la fase tardía se van a observar eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas y linfocitos. Así también podemos observar con mayores aumentos el engrosamiento de la membrana basal, que también es un parámetro que podemos identificar.
También va a haber otras características que pueden ayudarnos, como las glándulas mucosas hiperplásticas o quísticas, que también van a estar recubiertas por epitelio respiratorio, pueden ayudarnos a identificar más rápido el pólipo, y estas glándulas van a estar llenas de un contenido mucoide. Ahora pasaremos a revisar algunas fotografías macroscópicas. Como ya les había mencionado, la obstrucción nasal es el principal síntoma que las personas llegan a experimentar, pero para que la obstrucción nasal se produzca, es de suponer que el pólipo tiene que crecer lo suficiente para que realmente la persona sienta la obstrucción nasal. Por lo tanto, la mayoría de las veces solo se van a observar pólipos maduros que llegan a crecer de 3 a 4 centímetros. Como podemos observar en la fotografía, el pólipo se encuentra debajo del cornete medio. Sin embargo, el pólipo puede encontrarse en toda la extensión de la mucosa nasal. Y aquí, como podemos observar en la fotografía macroscópica, podemos observar ciertas características que va a tener una superficie brillante. Y aquí, a pesar de que no se observa completamente edematoso, sí podemos observar algunos vasos en su superficie. Seguimos con las fotografías macroscópicas, y aquí en esta ocasión podemos observar otros dos pólipos maduros. En el caso de la fotografía de la izquierda vemos cómo claramente el pólipo está obstruyendo casi por completo la fosa nasal. Aquí en la derecha también es muy claro, y su mucosa se va a observar brillante, como el pólipo que les mostré en la fotografía previa. En la fotografía inferior vemos dos pólipos que ya se sometieron previamente a decisión quirúrgica. En este caso, el tratamiento puede ser muy diverso. En caso de un pólipo maduro, el tratamiento puede ser médico solamente, pero ya cuando llega a obstruir la fosa nasal, se somete a decisión quirúrgica, y después de la decisión, hasta en el 15% de las personas los pólipos pueden llegar a recurrir. Y ahora pasaremos a lo más importante, que es la microscopía. Como recordarán, ya les había mencionado que el pólipo surge como una elevación de la mucosa nasal. Por lo tanto, cuando se realiza la decisión quirúrgica del mismo, solamente se va a retirar mucosa nasal, y lo que veremos en la laminilla va a ser todo el pólipo como tal. Ahora, ¿cuáles son las características que nosotros podemos tomar en cuenta para distinguir que realmente estamos observando un pólipo bajo el microscopio? Son las 4 que ya les había mencionado: el epitelio respiratorio, un engrosamiento de la membrana basal, que se puede ver mejor en este aumento de la imagen de la izquierda, el estroma laxo, que se va a ver muy suelto y avascular, y el infiltrado inflamatorio. En este caso son muy abundantes los eosinófilos, que podemos verlos aquí. Aquí en este caso la tinción es más eosinófila, de ahí su nombre, se ve con un tono más fuerte y se ve claramente la distinción entre el citoplasma y el núcleo. Aquí hay muchos, y aquí en el extremo también podemos ver más eosinófilos. También veremos más células, que estas se van a ver más basófilas, y estas corresponden a las otras células que ya les había mencionado: neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. Continuando con las microfotografías, aquí observamos otras dos. En el caso de la microfotografía de la izquierda podemos ver un aumento de cómo debería verse claramente el epitelio respiratorio. Solo se los coloco para que se familiaricen más con él. En el caso de la derecha observamos otro corte de un pólipo nasal, donde seguimos observando las características del epitelio respiratorio, el engrosamiento de la membrana basal, que aquí se puede observar como esta línea eosinófila que se encuentra por debajo del epitelio respiratorio, el estroma, que va a ser laxo, avascular, asimismo el infiltrado inflamatorio, donde abundan los eosinófilos. Aquí podemos ver muchos eosinófilos que van a tener esa relación núcleo-citoplasma, donde el citoplasma se va a ver más eosinófilo, de ahí sus nombres. Y aquí podemos ver también que hay más células inflamatorias que se van a ver más basófilas, o sea, van a ser todas las células que ya les había mencionado, de neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. Seguimos repitiendo las mismas características, como podemos ver. Y ahora, ya para finalizar, veremos estas dos microfotografías de pólipos nasales con diferentes aumentos. En el caso de la izquierda, con un menor aumento, podemos seguir observando las mismas características que ya habíamos visto hasta este momento. Podemos observar el epitelio respiratorio, por debajo del cual se va a encontrar la membrana basal engrosada, que con este aumento no es posible verlo, pero sí está ahí presente. El estroma laxo y avascular se va a ver muy suelto, que va a estar en toda la mucosa del pólipo, por debajo del epitelio respiratorio. Asimismo, el infiltrado inflamatorio, que se va a encontrar por debajo del epitelio en el estroma. Todo este puntillo basófilo que nosotros podemos observar en esta porción del corte corresponde a ese infiltrado, también aquí, aquí y por todo el estroma. Como recordarán las células, pues ya saben, eosinófilos predominantemente, también neutrófilos y demás células inflamatorias.
Aquí en este corte podemos observar otra característica que no habíamos visto previamente, que son las glándulas quísticas que podemos ver aquí. Estas glándulas van a estar recubiertas del epitelio respiratorio de igual manera y dentro de ellas van a tener un contenido mucoide que puede estar o no acompañado de las células inflamatorias que se encuentran en el estroma. Estas glándulas pueden observarse o no en un corte debido a que su contenido es muy variable entre un corte y otro. Pueden observarlas e intentar buscarlas para diferenciar si realmente están observando un pólipo, pero si no las encuentran, no se asusten. De igual manera, encuentren las otras características y podrán diferenciar fácilmente un pólipo. Y en esta microfotografía vemos un mayor aumento y seguimos observando las mismas características, que es el epitelio respiratorio, debajo del cual se encuentra la membrana basal engrosada. Y así en el estroma vemos todo el infiltrado inflamatorio, las células características predominantemente eosinófilos por su tinción, como ya les había mencionado, ese color eosinófilo, de ahí su nombre, y así todo el demás puntillo basófilo que corresponde a las otras células, neutrófilos por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro, y también linfocitos y células plasmáticas. Es muy importante que tengan en cuenta todas estas características para poder diferenciar un pólipo de lo que no es y se ahorren tiempo en caso de un examen. Muy bien, y con esto finalizamos la explicación del corte de pólipo de la rinitis alérgica. En caso de tener alguna duda, pueden consultar cualquiera de las bibliografías que nosotros empleamos para la revisión de este corte. De igual manera, como ya les había mencionado en la primera diapositiva, si tienen alguna duda pueden contactarme personalmente a mi perfil de Facebook. Y con esto finalizamos. Muchas gracias. Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Cristina Naomi Álvarez López. Soy becaria del Departamento de Patología desde hace ya varios semestres. Estoy en 10º semestre y pues este es mi último corte de laboratorio. El corte del cual les voy a estar hablando es el corte de linfadenopatía por VIH. Este es un corte muy importante tanto para su examen de laboratorio como el de teoría, así como también pues para su vida diaria, ya que pues es un tema que van a estar viendo en repetidas ocasiones en diferentes materias. Entonces pues espero que les sirva la información que les voy a dar. También les dejo aquí abajito mi Facebook, Cristina Naomi Álvarez López. También les dejo el link por si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se las voy a responder, estoy para ayudarles. Ok, bueno, recuerden que aquí en Pato vemos normalmente todos los cortes con ciertos parámetros. A lo largo de la presentación pues les voy a ir explicando cada uno de ellos. Vamos a empezar con el órgano. Vamos a estar hablando acerca del ganglio linfático. Nosotros sabemos que existen pues muchas localizaciones de ganglios linfáticos en todo nuestro cuerpo y pues los más conocidos son los ganglios cervicales, los supraclaviculares, axilares e inguinales. El proceso del cual vamos a estar hablando es inmunodeficiencia adquirida. En comparación a los otros cortes que vimos de inmunopatología, hablábamos de hipersensibilidades. En este caso, pues no es así, es una inmunodeficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema inmune está fallando. ¿Por qué? Pues puede ser por diversas razones. Una de ellas puede ser inmunodeficiencia inducida por fármacos, ya sea también por exposición a radiación o por infección. En este caso, pues vamos a estar hablando de la inmunodeficiencia adquirida gracias a la infección del virus del VIH. Cabe recalcar que esta es pues la principal inmunodeficiencia adquirida que existe. Hablando acerca de la etiología, debemos de recordar ciertas características específicas que tiene el virus del VIH. Una de las principales es que es un retrovirus humano, que pertenece a la familia de los lentivirus. El virus lo podemos dividir en VIH-1 y VIH-2, que son los diferentes subtipos que se han encontrado gracias a la investigación. El VIH-1 es el tipo más frecuente que se asocia a las infecciones presentadas por pacientes que viven en América, en Europa y en África Central. El otro subtipo es el VIH-2. Este es un poco menos común que el VIH-1 y se presenta
pues principalmente en las regiones de África y Asia. Hablando acerca de las características propias del virus, al ser un retrovirus cuenta con una enzima muy importante que se llama transcriptasa inversa. Más adelante vamos a ver la función de esta enzima, pero recuérdenla porque es muy importante. Otro de los componentes de este virus es su ARN, su material genético. También es importante que se encuentra recubierto por una bicapa lipídica que le permite sobrevivir a diversos ambientes. Otra cosa muy importante es que en su superficie va a contar con 2 glucoproteínas que de igual manera las vamos a ver más adelante y nos van a ayudar en cuanto a su fisiopatología. Estas glucoproteínas son GP120 y GP41. Es muy importante señalar que pues cualquier persona puede tener este virus, ya sea hombre, mujer, niño, no importa. Lo importante es que existen diferentes grupos de riesgo, es decir, sectores de la población que son más susceptibles a contraer este virus. El grupo de riesgo más importante pues son los pacientes que tienen relaciones sexuales de riesgo. Ellos abarcan alrededor de un 50% de los pacientes infectados por VIH. A lo largo del tiempo se ha hablado acerca de que los pacientes homosexuales son los que tienen mayor riesgo a padecer esta infección, pero pues también a lo largo de los años se ha demostrado que no solamente los homosexuales, sino también los heterosexuales tienen pues una alta probabilidad de tener esta infección, dado principalmente porque pues tienen estas relaciones sexuales de riesgo. ¿A qué me refiero? Pues a que los pacientes tengan relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo de barrera, específicamente pues aquellos que no utilizan el condón. El segundo grupo más importante son los consumidores de drogas intravenosas. ¿Por qué? Porque estos pacientes muchas veces pues pueden compartir jeringas o pueden utilizar jeringas que ya han sido abiertas y utilizadas por otra persona. Ellos abarcan alrededor de un 20% de esta población. El libro también maneja el personal médico. Nosotros pues al ser personal de salud y al estar expuesto al manejo de diferentes objetos punzocortantes, como por ejemplo las agujas, alguna aguja que estemos utilizando para suturar un paciente que tenga la infección por el VIH, podemos ser un grupo vulnerable para poder adquirir esta infección, pero pues realmente es un porcentaje muy bajo. También se mencionan otros 2 grupos, que son los pacientes hemofílicos y los receptores de sangre y de otros componentes sanguíneos. Esto es principalmente en aquellos pacientes que hayan recibido algún tipo de transfusión antes de los años 80. ¿Por qué antes de los 80? Porque antes no se tenía el mismo cuidado ni los mismos protocolos que se tienen en la actualidad. Y pues el último grupo de riesgo son los hijos de madre con VIH. Nosotros sabemos que pues este virus se puede transmitir de manera sexual, de manera pues por transfusiones, y la tercera vía de contagio pues sería de una manera vertical, que la madre infectada le pase el virus al bebé por medio de la sangre placentaria. Este grupo de riesgo pues de igual manera es muy pequeño, o sea, tienen un muy pequeño porcentaje, ya que pues si la madre cumple con su esquema de tratamiento farmacológico, es muy poco probable que el bebé también pues tenga esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la fisiopatología. Es importante recordar que el VIH tiene 2 órganos diana. Uno de ellos es el cerebro y el segundo son los ganglios linfáticos. ¿Por qué los ganglios linfáticos? Porque nosotros sabemos que estas estructuras cumplen una función muy importante en el sistema inmune. Principalmente pues ayudan en la presentación de antígenos y también ayudan a la producción y maduración de los linfocitos. Principalmente vamos a hablar de los linfocitos T. La célula diana o la célula blanco de este virus es el linfocito T. Bueno, ahora en este dibujito que estamos viendo aquí en la pantalla, en la esquina superior izquierda vemos una representación
del virus, ¿ok? Y ahí pues vienen señaladas todas las características que les dije que eran muy importantes: las glucoproteínas 120 y 41, integrasa, proteasa, la transcriptasa inversa, la cápside y pues el material genético de ARN. Viendo ahora el dibujito que está inmediatamente después de ese del lado derecho, vemos cómo el virus se fija a la célula, al linfocito, gracias a la glucoproteína 120 y se une a los receptores CD4 y a los correceptores, que son CCR5 o CXCR4. Posteriormente, el virus entra a la célula por medio de la glucoproteína GP41, ¿ok? Una vez que el virus se encuentra dentro de la célula por medio de la endocitosis y la glucoproteína, empezamos a tener una transformación de este virus. Se eliminan las cubiertas proteicas, es decir, se va a ir degradando para después utilizar su ARN y por medio de la transcriptasa inversa transformarlo ahora a un ADN viral. Gracias al ADN, a la integración, a la transcripción y todos los procesos que ocurren pues a este nivel, el virus puede integrarse al ADN humano y posteriormente es eliminado para producir más virus. Es decir, el virus, al estar infectando una célula, se internaliza, cambia su material genético, infecta a la célula, pero a su vez está creando más virus para infectar a más células. Es por eso que pues es muy importante en cuanto a la línea del tiempo: una infección aguda, una infección que se va cronificando y una infección que se va a pues a involucionar de una manera más rápida, llegando a una fase final. Y eso pues lo vamos a estar platicando un poquito más adelante. Bueno, en esta diapositiva les puse este signo como de alarma, de danger, porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo es la evolución clínica y cómo es la respuesta inmunitaria en los pacientes que tienen la infección por el VIH. A lo mejor no para el examen de lab, pero pues sí para el examen teórico o pues en general para la vida, ¿ok? Del lado izquierdo vemos una gráfica de cómo es la evolución clínica en estos pacientes. En la parte superior vemos que esta evolución la dividimos en 3, en una etapa aguda, crónica y crisis, ¿ok? En la flechita amarilla vemos cómo van a ir aumentando los síntomas de acuerdo a la viremia que presenta el paciente. Vemos cómo en las primeras semanas pues prácticamente el paciente está asintomático hasta llegar a la semana 6. En esta semana 6 llega el pico de la enfermedad aguda. Es cuando el paciente presenta pues ya síntomas que son inespecíficos, pero pues ya comienza a sentirse mal. Más adelantito en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito acerca de estos síntomas, pero es un síndrome agudo por VIH. Ok, vemos cómo posteriormente esta línea amarilla va hacia abajo y va ahora a entrar en una fase de latencia clínica. Es cuando se entra a la etapa crónica. Ok, en esta etapa el paciente prácticamente no va a presentar ningún síntoma. Ok, esto puede durar años, desde 2, 3 hasta 7, 8 años. Que es cuando el paciente vuelve a empezar con síntomas constitucionales, que pues son síntomas inespecíficos, para comenzar con una fase de crisis. Es aquí cuando el paciente ya empieza a tener infecciones o enfermedades por patógenos oportunistas, neoplasias, entre otras. Y pues posteriormente, conforme pasa el tiempo, el paciente muere. Se ha visto que pues gracias a todos los fármacos y a todos los esquemas de tratamiento que han salido al mercado, la calidad de vida en estos pacientes mejora. Del lado derecho vemos otra gráfica en la cual pues vemos cómo es la respuesta inmunitaria en la infección. En la línea rosa vamos a ver cómo son las partículas víricas en el plasma, al igual que en la línea que veíamos en la evolución clínica.
Estas partículas van a estar pues en un nivel bajo y después tienen un pico. Posteriormente este pico empieza a descender y se mantienen fijas, para posteriormente, alrededor de los 7 u 8 años de evolución, estas partículas vuelven a elevarse en el plasma. Esto porque es importante, porque pues aquí podríamos entrar en el estudio de la enfermedad buscando las partículas víricas en el plasma y veríamos pues también un periodo de ventana. Al igual que con los anticuerpos, vemos cómo pues prácticamente en la semana 0 a la 6 son nulos y en la semana 7-8 aproximadamente empiezan a subir y ya se quedan elevados. Bueno, ahora sí, en esta diapo hablamos acerca del cuadro clínico, lo que les mencionaba, que es muy importante que ustedes sepan identificar una infección primaria aguda del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Primero, hablando de la infección primaria, como les mencionaba, el paciente va a tener un síndrome gripal. Son síntomas que son generales y normalmente pues el paciente lo confunde como una gripa. Muchas veces se describe como la peor gripe de la vida del paciente, o sea, los pacientes se sienten muy mal. Tienen dolor faríngeo, mialgias, fiebre, una leve pérdida de peso y astenia. Además, también pues los pacientes pueden presentar exantema, adenopatía cervical, diarrea, vómito, entre otros. Ahora sí, pasando al SIDA, que sería ya la etapa de crisis, como lo veíamos en la diapo anterior, estos pacientes pueden llegar a presentar fiebre, una pérdida de peso que es más importante, o sea, es una pérdida de peso que ya es notoria y pues muchas veces es preocupante para los familiares. También pueden tener diarrea, linfadenopatía generalizada, que pues sería uno de los principales motivos de consulta de estos pacientes, así como infecciones oportunistas, podría ser una diarrea por Cryptosporidium, entre otras. También enfermedad neurológica, ¿por qué? Porque como hablábamos en diapositivas anteriores, uno de los órganos diana de este virus es el cerebro, entonces pueden producir alguna alteración a ese nivel, y otras podrían ser las neoplasias secundarias. Seguramente ustedes pues han escuchado hablar acerca del sarcoma de Kaposi, que pues es una de las neoplasias más asociadas a este tipo de infecciones. Macroscópicamente hablando, ¿cómo vamos a encontrar estos ganglios? En un inicio, estos se pueden ver aumentados de tamaño, pero es muy importante que ustedes recuerden para su examen que la forma en la que se encuentran estos ganglios de una manera crónica es atrófica. ¿Qué quiere decir atrófica? Que el ganglio va a perder celularidad y por ende se va a ver más pequeño. Aquí vemos una pieza, es un ganglio linfático que, como vemos, está muy pequeñito y pues sabemos que va a ir perdiendo también su celularidad. Ahora sí, ya entrando de lleno a lo que nos interesa para el laboratorio de patología, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? A mí me gusta mucho enseñarle a mis alumnos normalmente un corte normal o una imagen normal de la histología del órgano que estamos estudiando. En este caso, pues aquí les dejé esta foto. Ojo, es histología normal, aún no entramos a lo patológico. Hay que recordar cómo está conformado un ganglio linfático histológicamente. Sabemos que tiene trabéculas, que tiene una cápsula conformada principalmente por tejido fibroso y por tejido adiposo, tiene una corteza, sabemos que tiene linfocitos y estructuras como los folículos linfoides y el centro germinal. Ok, bueno, en esta diapo ya podemos ver cortes de la patología de linfadenopatía por VIH. Vamos a ir describiendo cada una de estas imágenes para que ustedes puedan encontrar los parámetros que son importantes para este corte. Del lado izquierdo de la pantalla observamos un fragmento de un corte en la cual podemos observar en la parte pues más superior un poco de la cápsula de este ganglio linfático y vemos cómo hay una pérdida de la celularidad. ¿Por qué? Porque durante esta presentación hablamos
de que el virus afecta principalmente a los linfocitos, que son las células que predominan en el ganglio linfático. Entonces, este virus afecta a los linfocitos y los va a ir destruyendo. Entonces tenemos una depresión celular. Ahora, del lado derecho encontramos igual la celularidad disminuida y señalado con una pequeña flecha encontramos invaginación de la cápsula. ¿Por qué hay invaginación de la cápsula? Porque en otras diapos lo vamos a observar, pero la cápsula normalmente está pegadita a nuestro ganglio linfático, pero en este caso la cápsula va a estar un poquito más suelta, se va a ver más ondulada, y esto le permite pues introducirse dentro del tejido del ganglio. Ok, en esta diapo podemos observar dos cortes. Del lado izquierdo podemos ver la cápsula del ganglio linfático. Vemos como en una región, en la parte más inferior, la cápsula empieza a invaginarse dentro del tejido linfoide. En la región más superior vemos como la cápsula está un poquito más suelta, está más separada de nuestro ganglio linfático. Aquí a mí me gusta mencionar una mnemotecnia que la aprendí cuando yo era estudiante de lab. Es imaginarnos la cápsula como un suétercito y pues tenemos nuestro folículo linfoide. Nosotros sabemos que en una infección por VIH empezamos a tener una depresión linfocitaria, es decir, empieza a haber pérdida de linfocitos, lo que hablábamos en la diapo anterior de la pérdida de celularidad. Entonces imagínense que este ganglio empieza a hacerse más pequeño, hablábamos de la atrofia del ganglio. Entonces, al estar más pequeño, imaginemos que el ganglio está, por así decirlo, más delgadito. Entonces, ¿cómo le queda un suéter a una persona delgada? Le queda más holgado, ¿no? Entonces se le ve grande. Entonces eso hace como la similitud de la cápsula que le queda grande a nuestro ganglio linfático. ¿Ok? Comparándolo con el corte del linfoma de Hodgkin. Si ustedes ya revisaron esas clases, la cápsula en el linfoma de Hodgkin la podemos observar completamente adherida a nuestro ganglio linfático. Aquí hacemos la analogía igual. La cápsula es el suéter y el ganglio linfático pues nos imaginamos que es como una personita, ¿no? En el linfoma de Hodgkin, dependiendo del tipo que estemos hablando, vamos a tener un fondo reactivo en el cual pues puede haber un aumento de células. Entonces, si nuestro ganglio linfático crece, está más gordito. Entonces, este suétercito que es la cápsula le queda más apretado, más pegadito, y es así pues como distinguiríamos un poquito con la cápsula estos dos cortes. Ok, otra cosa que podemos observar en la imagen de la izquierda es la involución folicular. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a haber como una deformidad de los folículos linfoides igual por la pérdida celular. Pero pongan mucha atención porque a pesar de que el folículo linfoide empieza como a degenerarse, el centro germinal conserva su arquitectura. Esto creo que lo puse en una diapo más adelante. Y del lado derecho vemos de igual manera ahora la invaginación de la cápsula. Ok, ahora sí, como les mencioné en la diapo anterior acerca del centro germinal, en este corte observamos de igual manera cómo el folículo linfoide se fue como deshaciendo, pero se mantiene el centro germinal. Vean cómo el centro germinal sigue siendo redondito y lo podemos identificar de una manera más fácil. De igual forma tiene la depresión o la disminución de la celularidad. ¿Cómo sabemos que hay una disminución de la celularidad? Porque encontramos muchos espacios en blanco. Y pues en esta otra imagen de corte podemos observar ya con mayor aumento estos espacios en blanco que les menciono por esta gran disminución de celularidad. Muy bien, ahora sí, evaluando todos los parámetros que ya les mencioné, es muy importante que lo recuerden. 1 es la cápsula, que puede estar despegadita del ganglio linfático, pero va a estar introduciéndose hacia el tejido linfático. Otro de los puntos importantes es la involución de los folículos linfoides.
El tercero es que hay una disminución de la celularidad. El cuarto es que el centro germinal no pierde su arquitectura. Ok, y pues ya casi para terminar, aquí les puse nada más para especificarles que este corte no cuenta con célula característica y tampoco cuenta con tinción. Ya para finalizar, les agregué una diapositiva extra hablando un poquito acerca del diagnóstico de esta enfermedad. Es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, ya que pues es necesaria pues tanto para la vida como para el examen de teoría de pato, que se los pueden preguntar, e incluso en cualquier otra materia, ya sea epidemia o interna. Este tema lo van a estar viendo constantemente en su carrera. Este diagrama lo saqué de la guía de práctica clínica. De igual manera, pues al final les dejo el link por si lo quieren revisar. Bueno, primero, ¿en quién vamos a realizar pruebas para diagnóstico de VIH en los pacientes que pertenezcan a los grupos de riesgo o tengan algún factor de riesgo? ¿Qué prueba se le puede hacer? Al paciente se le puede hacer una prueba rápida o se le puede realizar una prueba ELISA de tercera o cuarta generación. ¿Ok? Entonces, una vez realizada la prueba ELISA de preferencia, si sale positiva, debemos de repetir esta prueba. Si vuelve a salir positiva, confirmamos ahora con una prueba de Western Blot. Si esta es positiva, se hace el diagnóstico por infección de VIH. Aquí es muy importante también que ustedes recuerden que los resultados de estas pruebas son absolutamente confidenciales. Nosotros no podemos estar publicándolas y contándoles a todo mundo que tenemos un paciente positivo de VIH. ¿Por qué? Pues porque estaríamos violando los derechos del paciente y pues sería muy poco ético de nuestra parte. Ok, ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene la primera prueba positiva, le repites la prueba y sales negativa? Es necesario repetir esta prueba en 3 meses posteriores o valorar la realización de una prueba de PCR cualitativa. ¿Por qué podría salir negativa esta prueba? Por lo que hablamos en diapositivas anteriores, que existe un periodo de ventana en el cual pues el paciente todavía no desarrolla los suficientes anticuerpos como para que salgan reflejados en una prueba. Ahora, si la primera prueba sale negativa, pero el paciente sigue siendo sospechoso, de igual manera consideramos repetir la prueba dentro de 3 meses. ¿Ok? Si esta pues sale positiva, de igual manera pues ahora, como ya tenemos 2 pruebas de ELISA positivas, realizamos una Western Blot confirmatoria. Si la nueva prueba sale negativa, podemos decir que el paciente no tiene infección por VIH, pero debemos de recomendarle y como sus médicos hablarle acerca de las medidas preventivas, como ya lo mencionamos. Si es un paciente que tiene relaciones sexuales de riesgo, pues platicarle acerca de esta enfermedad, que pues nosotros le recomendamos el uso de condón, el tener pues pareja sexual estable o si no pues tener los cuidados necesarios para pues la realización de cada relación sexual. Si es usuario de alguna droga intravenosa, pues de igual manera hablarle de los riesgos que conlleva, tal vez lo podríamos referir a un centro de rehabilitación, etc. Y pues sería todo de esta diapositiva. Y bueno, chavos, aquí les dejo una diapo con las perlas, o sea, con las cosas más importantes acerca de esta presentación. Recuerden que el proceso de este corte es una inmunodeficiencia adquirida o secundaria, que el VIH tiene como célula blanco a los linfocitos, específicamente a los linfocitos T, que el mecanismo de transmisión de este virus puede ser de 3 maneras: de manera sexual, parenteral y vertical, que es lo que hablábamos de las madres que tienen VIH y se lo pueden pasar a sus bebés. Que macroscópicamente en este corte vamos a observar los ganglios linfáticos atróficos, es decir, más pequeños, y pues los parámetros del microscopio, que podemos observar la invaginación de la cápsula, poca celularidad pues en el fondo del ganglio, involución de los folículos linfoides,
así como también un centro germinal que conserva su arquitectura. Por último, recordar también el diagnóstico diferencial, que es el linfoma de Hodgkin, que ustedes lo van a revisar en las diapos de neoplasias malignas. Y bueno, pues ya por último, sabemos que pues todos estamos pasando por momentos muy difíciles debido a esta contingencia. Recuerden que pues es muy importante la higiene mental en estos momentos, que pues si necesitan hablar, platicar, desahogarse, lo hagan con las personas más cercanas a ustedes, y pues a cuidarnos mucho y a seguir cumpliendo con las medidas que pues nos den las autoridades. Y pues ahora sí, ya por último, aquí les dejo las referencias de pues el material que consulté. Cualquier duda, aclaración, sugerencia, lo que pues ustedes gusten, como les dije en un principio, me pueden contactar a mi Facebook, Cristina Naomi Álvarez, y pues estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrea y yo les voy a presentar el corte de amiloidosis renal. Si surge alguna duda durante la presentación, me pueden contactar a mi Facebook y yo con mucho gusto se las respondo. Y bueno, quiero empezar definiendo qué es la amiloidosis. Y pues la amiloidosis consiste en el depósito extracelular de proteínas fibrilares. En este caso, afecta al riñón, pero no es el único órgano donde lo podemos encontrar. La amiloidosis, siendo un trastorno asociado a enfermedades hereditarias e inflamatorias, sobre todo, pueden afectar a diferentes tejidos y órganos como el hígado, el vaso, el corazón, la piel, etc. El proceso, como todos los cortes de esta semana, es inmunopatología y hablamos más específicamente de una hipersensibilidad de tipo 3, que se da por depósito de inmunocomplejos. Recordemos que los inmunocomplejos son el complejo antígeno-anticuerpo y estos, aparte de depositarse, también activan al complemento y activan las células proinflamatorias. Y todo esto nos va a generar un ambiente proinflamatorio, vaya la redundancia, lo cual también ayuda al daño celular. La etiopatogenia. Este depósito de las fibrillas de proteínas se debe a la agregación de proteínas mal plegadas, lo cual las hace insolubles. En el caso contrario, una proteína con una estructura correcta que está plegada correctamente no se depositaría porque sería soluble. Aparte de este factor, también tenemos que los mecanismos de control, o sea, los proteasomas y los macrófagos, que son los que se encargan de deshacerse de las proteínas anómalas intra y extracelulares, respectivamente, también se encuentran defectuosos. Entonces, estos dos factores son los que nos van a propiciar, sobre todo, el depósito de este amiloide en los órganos y en los tejidos. Y este depósito nos genera una atrofia por presión. Entonces, esto es lo que nos va a causar el daño en el órgano, básicamente. Existen muchas formas de amiloide, pero hay las tres más frecuentes, que son la AL, que consta de cadenas ligeras de inmunoglobulina, la AA, que está asociada a inflamación crónica, y la A beta, que está presente en el Alzheimer. Aquí en la imagen les presento el proceso por el cual se produce la proteína AL y la proteína AA. En el caso de la proteína AL, tenemos que es por mutaciones adquiridas, lo cual nos causa una proliferación monoclonal de los linfocitos B. ¿Qué nos va a causar esto? Que las células plasmáticas produzcan una cantidad exagerada y anómala de una inmunoglobulina en específico. Y esta inmunoglobulina es la que nos va a dar la proteína AL y la que se va a depositar en los tejidos. Como les dije, la proteína AA se relaciona a inflamación crónica y tiene que ver con las interleucinas 1 y 6, que nos causan una cascada de reacciones en el hepatocito, y esto nos da la producción de este tipo de proteína. La amiloidosis se clasifica en sistémica, que es la más común, localizada, que comúnmente encontramos en el pulmón, en la piel, en la lengua, etc. Y el tipo de amiloide que encontramos en este caso es el AL, de cadenas ligeras de inmunoglobulina. También tenemos la hereditaria, que se da por enfermedades extremadamente raras como la fiebre mediterránea familiar,
que lo que nos causa esta patología básicamente es un estado proinflamatorio. Entonces vamos a encontrar depósitos de amiloide AA. También hay asociada a hemodiálisis, que es mucho más rara, endocrina por tumores endocrinos y por envejecimiento. Como ya les mencioné, la más común es la sistémica y esta a su vez se subdivide en dos, la primaria y la secundaria o reactiva. La primaria tenemos que es por alteración de las células plasmáticas. Un ejemplo de esta enfermedad es el mieloma múltiple. Como ustedes ya saben, el mieloma múltiple es una neoplasia de las células plasmáticas. Y como ya les mencioné en la patogenia, esto nos va a causar una producción excesiva de una inmunoglobulina. En este caso se va a depositar el tipo de amiloide AL. Y los órganos o tejidos que se van a ver mucho más afectados en este tipo de amiloidosis es la lengua. Como podemos ver aquí, hay depósito de amiloide, la piel, también lo podemos encontrar en el corazón, el tubo digestivo y las vías respiratorias. En el caso de la secundaria o la reactiva, como su nombre lo dice, reactiva está asociada a un proceso inflamatorio y la producción de este está sobre todo estimulada por la interleucina 1 y 6. El amiloide, por consecuencia que se va a depositar, es de tipo AA y las enfermedades que están relacionadas a esto son enfermedades sobre todo autoinmunes que nos producen un estado de inflamación crónico, como es la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la enfermedad inflamatoria intestinal. Los órganos o tejidos que sobre todo se van a ver afectados en este tipo de amiloidosis son los riñones, la tiroides, el hígado, el vaso, los ganglios y las glándulas suprarrenales. La epidemiología relacionada a esta enfermedad no está tan bien definida, pero pues se dice que se relaciona a las enfermedades que ya mencioné antes, al mieloma múltiple, enfermedades autoinmunes crónicas y estados en general de inflamación crónica. En el cuadro clínico tenemos que puede ser asintomático y recordemos que el cuadro clínico depende mucho de qué tejido o de qué órgano esté afectando o dónde se esté depositando el amiloide. Podemos encontrar síntomas inespecíficos como pérdida de peso, debilidad, mareo, síncope. En el caso específico del riñón, porque estamos viendo amiloidosis renal, vamos a encontrar proteinuria que nos puede causar este síndrome nefrótico. Recordemos que esto se da por un aumento de la permeabilidad capilar glomerular. Y también recordemos las manifestaciones clínicas de este síndrome, que son la proteinuria masiva, la hipoproteinemia, que se manifiesta como hipoalbuminemia en los exámenes de laboratorio, edema, por la misma pérdida de proteínas, se pierde la presión oncótica, entonces esto nos va a causar edema de miembros inferiores, edema de cara y también hipercolesterolemia. En estadios más avanzados también nos puede causar insuficiencia renal por obliteración total de los glomérulos y eventualmente la muerte. De hecho, la insuficiencia renal es la causa más común de muerte en pacientes que presentan amiloidosis. En el macro, puede no ser muy aparente en el órgano, depende de la cantidad de amiloide que esté depositada ahí, pero si se acumula en grandes cantidades, el órgano puede estar hasta aumentado de tamaño, se va a ver como un material grisoso, pálido, con consistencia firme. Y también se puede ver atrofiado y hasta disminuido de tamaño. Como vemos en estas imágenes, el material amiloide se ve amarillo claro, casi transparente. Y en esta imagen de acá abajo vemos este material pálido como blanco grisáceo que pues corresponde al depósito de amiloide. Y bueno, en el micro, recordemos que tenemos los 4 parámetros que siempre vamos a checar en un corte de riñón, que son los glomérulos, los túbulos, intersticio y los vasos. En este corte van a tener todos algo en común, que es el depósito extracelular de amiloide, que es amorfo, eosinófilo y hialino. Bueno, primero hay que ubicarnos que estamos en riñón. Lo primero que vemos pues es un glomérulo y vemos algunos túbulos de este lado. Entonces sabemos que estamos en riñón, ¿ok?
pero quiero que centremos nuestra atención en este glomérulo que encontramos aquí, donde vemos este material amorfo y hialino extracelular y eosinófilo que está alterando la estructura de este glomérulo. Este material pues es el amiloide exactamente. Y este amiloide no solo está centrado en este glomérulo, sino que también lo podemos encontrar a lo largo de todo el corte en el intersticio. Recordemos que el intersticio es un espacio virtual que no debería de existir, entonces los túbulos deberían estar espalda con espalda como se ven de este lado, pero si lo comparamos con este lado de la imagen, vemos como los túbulos están separados por este espacio que, como ya les mencioné, es el intersticio. Aquí encontramos el amiloide eosinófilo, amorfo y hialino y es extracelular. Y lo encontramos a lo largo de toda esta imagen. Bueno, también en este corte hay que ubicarnos de nuevo que estamos en riñón. Por este lado vemos algunos túbulos que los podemos distinguir perfectamente por su epitelio. Y también otra vez quiero que centremos nuestra atención aquí en esta estructura que se ve un material, como ya les mencioné, eosinófilo, hialino y amorfo. Todo este material es el amiloide que está obliterando a un glomérulo completamente. Y esta es la característica o lo que vamos a buscar en este corte, que es el chicle masticado. Esto lo vamos a encontrar, como ya les mencioné, en los glomérulos que están completamente obliterados por el amiloide. Además de que también podemos ver el amiloide en el espacio intersticial a los lados de esta misma estructura. Lo que quiero que se lleven de este corte es el chicle masticado, básicamente porque eso siempre lo van a encontrar y es lo característico que les va a hacer diferenciarlo de otros cortes de riñón. Aquí vemos otro corte donde el amiloide está obliterando casi totalmente el glomérulo y también podemos encontrar, por ejemplo, otras estructuras como son los vasos. Volvemos a encontrar amiloide en el espacio intersticial. También lo encontramos un poquito de este lado. Además, como extra, también podemos encontrar fibrosis intersticial, fibrosis peritubular, eh, vascular, perdón. Y pues hay unas estructuras que quiero que les pongan mucha atención en este corte porque los puede llegar a confundir al momento de identificarlo, que son estas que están aquí. Esto que estamos observando aquí son túbulos que tienen tiroidización. Recordemos que la tiroidización son proteínas en la luz de los túbulos. Los pacientes que tienen esta amiloidosis, recordemos que pueden tener síndrome nefrótico, están tirando proteínas, entonces es común encontrar proteínas en los túbulos, donde también podemos encontrar esta tiroidización en pielocrónica, por ejemplo, o en glomerulopatía lúpica. Entonces, por eso es de suma importancia que ustedes recorran bien su corte y encuentren el depósito de amiloide, encuentren el chicle masticado, para que no se vayan a confundir y no se vayan a sacar mal pues la pregunta. En esta imagen podemos ver un depósito de amiloide en el intersticio a lo largo de casi toda la imagen, si lo podemos ver, y también vemos un vaso, que es esta es la pared del vaso que encontramos. Y a su alrededor también encontramos fibrosis, como les mencioné, podemos tener fibrosis intersticial, fibrosis perivascular, como es el caso de esta imagen que vemos aquí. Bien, en esta imagen vemos túbulos y sabemos o suponemos que estamos en riñón. En este caso, en el caso de esta imagen, el intersticio es casi inexistente. Si vemos los túbulos, están espalda con espalda, entonces prácticamente es normal, sí, excepto por a lo mejor un poquito de la parte de aquí. Pero a lo que quiero que le pongan atención es a esta parte de aquí, dentro de los glomérulos, entre las células del mesangio. Encontramos este depósito de amiloide amorfo, hialino y eosinófilo, además de extracelular, que está casi obliterando ya el glomérulo. Si vemos, no tenemos ya casi espacio de Bowman, está casi inexistente. Además de que también podemos encontrar un engrosamiento de la pared capilar, como se puede ver aquí perfectamente en esta imagen.
y pues también en este glomérulo presenta obviamente a depósito de amiloide entre las células del mesangio y reducción del espacio de Bowman. Al igual que en la imagen pasada, en este corte vemos los túbulos respetados, al igual que el intersticio. Aquí se ve un poquito de depósito entre los túbulos, como vemos, y pues sí, en general en este corte están respetados esos parámetros, pero de nuevo, si llevamos nuestra atención a los glomérulos, encontramos estos depósitos entre las células del mesangio, que es el amiloide, y también de nuevo una disminución del espacio de Bowman, que prácticamente ya no existe. En este caso, también de este lado vemos el depósito de amiloide, podemos ver algo de engrosamiento de la pared capilar, como en la imagen pasada. Esta imagen considero yo que es de las más bonitas que encontré porque podemos ver muchas estructuras, muchos chicles masticados que son los glomérulos obliterados completamente que encontramos a lo largo de todo el corte. ¿Ok? Perfecto. Entonces, también encontramos depósito intersticial de este amiloide. Y algo muy importante, encontramos túbulos con tiroidización, si los vemos por este lado. Recuerden que el amiloide, aparte de estarse depositando, está generando presión. Entonces puede que los túbulos estén disminuidos de tamaño o hasta obliterados totalmente. Como podemos ver en este corte, pues los túbulos se ven muy pequeñitos. Entonces, pues aparte de el depósito de amiloide entre las células de los túbulos y entre las células del intersticio y las células del glomérulo, este depósito genera presión. Entonces, es lo que nos va a causar esta disminución del tamaño. De nuevo, en esta imagen encontramos muchos chicles masticados, que son los glomérulos, casi siendo obliterado, y los demás obliterados casi totalmente por este amiloide. También encontramos de nuevo túbulos con tiroidización que se ven pequeñitos, como los encontramos aquí abajo también. Y podemos ver también algunos vasos. Entonces encontramos, en esta imagen encontramos los 4 parámetros que buscamos siempre en el riñón. Y recordemos siempre buscar el chicle masticado porque regularmente lo vamos a encontrar, o sea, va a estar. Y también es muy importante reconocer que es un glomérulo obliterado, porque hay veces que por la luz del microscopio o lo que sea se puede llegar a confundir con el intersticio. Entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar esas estructuras y tenemos que buscarlas obligadamente. En este corte tenemos una tinción característica para este corte y es lo que nos va a dar sobre todo el diagnóstico. Esa es la tinción que se utiliza sobre todo para el diagnóstico de la amiloidosis, que es el rojo Congo. Este rojo Congo en una luz normal se va a ver como este color rojo rosado. Vemos aquí el depósito de amiloide que se ve evidente por la tinción. Y también lo vemos un poquito en el intersticio, si se dan cuenta. Lo podemos ver aquí también y en este glomérulo de acá también. Es muy evidente. Pero al ponerlo en luz polarizada, en un microscopio de luz polarizada, esta tinción va a ser una birrefringencia color verde manzana. Si lo podemos ver de este lado, vemos cómo cambia la coloración y otra vez el depósito de amiloides se hace evidente por, por esta coloración y por esta tinción. Lo podemos ver en este glomérulo y en este glomérulo también. Y también lo podemos ver un poquito en el intersticio de este lado. Aquí hay otra imagen en la que vemos lo mismo. Vemos el depósito de amiloide, que es evidente por la tinción. Este es en luz normal. Como pueden ver, se ve rojo rosado. Y también lo podemos ver en la parte del glomérulo que está cortadita aquí. Y se ve un poquito teñidito en el intersticio también. Y de este lado tenemos ya el microscopio con luz polarizada y vemos el color verde manzana. Es muy evidente. También se puede utilizar la microscopía electrónica donde se ven las fibrillas de las proteínas
pero lo más usado es el rojo Congo en el caso de amiloidosis, ya sea renal, en la piel o donde sea. Es lo más utilizado para el diagnóstico. El tratamiento de esta enfermedad más que todo se basa en tratar la enfermedad de base, o sea, si es causada o sea, si es consecuencia de una inflamación crónica, pues tratar la enfermedad de base que nos esté dando la inflamación crónica, o pues en el caso de que sea, por ejemplo, por un mieloma múltiple, pues ya cambia la cosa, cambia el tratamiento y cambia el pronóstico del paciente también. Y bueno, en resumen, como les mencioné, la amiloidosis es la agregación de proteínas mal plegadas en diferentes órganos y tejidos. Como les dije, la más común es la sistémica, entonces no vamos a encontrar este depósito de amiloide en un solo órgano, no es común que se encuentre así, sino lo vamos a encontrar en diferentes tejidos y en diferentes órganos. Está asociada a enfermedades autoinmunes y de inflamación crónica, como ya les mencioné, y lo más importante y lo que se tienen que saber de machete y súper bien es que en el micro encontramos el depósito de amiloide en todos los parámetros. También podemos encontrar fibrosis, etc, 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 pero lo importante es el depósito de amiloide. Aparte de la tiroidización y todo eso, tienen que encontrar el depósito de amiloide porque siempre va a haber y siempre va a estar, ¿ok? Aparte de ver el glomérulo como chicle masticado, eso es súper importante porque también siempre lo van a encontrar. Y pues la atención característica, que es una pregunta de ley. Si les ponen este corte, les tienen que hacer esta pregunta, que es el rojo Congo y que se ve verde manzana, color verde manzana en luz polarizada. Y pues sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, como ya les mencioné, me pueden contactar a mi Facebook. Y también espero que se la estén pasando bien en cuarentena, que estén adelantando su estudio y que se estén cuidando mucho. Y pues sí, gracias por su atención.